Hola mis apreciados amigos y amigas de Vive tu vida con interioridad, el programa de vida que te ayuda a prolongar tu existencia en este mundo. Estoy tratando de darle el elixir de la vida para que tengas una eterna juventud. Eso es lo que buscamos la mayoría de las personas. Existe la historia de los baby boomer. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se desarrolló tecnológicamente, se crearon nuevas industrias, el ser humano prosperó. Los hijos de quienes lucharon en la Segunda Guerra Mundial hasta 1945 empezaron a tener un bienestar mejor y empezaron a tener carros, casas y buenos empleos, pero les empezó a fallar la salud. Las personas que tienen entre 50 y 60 años hoy día tienen dinero, tienen buenos trabajos, pero no tienen buena salud. Y lo que buscamos con estos proyectos, yo y otras personas, o sea, somos un grupo, está como de moda hoy día hablar de eso, es ayudarle a la gente y ayudarnos a nosotros mismos a tener buena salud. Por eso yo llamo el equilibrio de la vida. Zona de equilibrio y sanidad interior. La salud viene por la sanidad interior. Mucha gente busca la salud en la medicina, en la medicina alopática, que es la medicina de los laboratorios, la medicina sintética. Y no, algún día nuestros alimentos serán nuestra medicina. Si comemos bien, si tenemos un orden, una disciplina en nuestra forma de vivir, nuestra vida se va a prolongar. Se va a alargar. Pero esa vida que se alarga, ya está un poquito alargada, pero está llena de enfermedad. A los 40 años la gente ya empieza a sufrir de muchas enfermedades. Entonces, ¿qué sacamos con alargar la vida y pasar el 50% de nuestro tiempo enfermos? No sacamos nada. Entonces, lo que yo busco contigo es que además de que tu vida se alargue, llegaste aquí y viniste, vas caminando, vas en el viaje de la vida. Esa vida que se te alarga, debe vivirla con buena salud, con calidad y con excelencia. No importa cuál es el proyecto de vida que Dios te ha pedido hacer o te ha encomendado en este mundo, no importa el proyecto de vida. Lo importante es que lo hagamos bien, que lo hagamos más tiempo y lo hagamos mejor. No debemos compararnos con los demás. Dice una frase por ahí que no hay que ser mejor que los demás. Lo que hay es que ser mejor cada día. La competencia no es con los otros, la competencia es con nosotros mismos. Lo importante no es ser inteligentes, lo importante es ser disciplinados, tener una visión, enfocarse, visualizar, conocerse, descubrir tu elemento. Lo entiendo, me encanta, lo quiero, ¿dónde está? Ese silogismo. Eso es lo que yo te ayudo. Este programa es para ayudarte a que tu vida se te prolongue, se te alargue el tiempo acá, pero un tiempo con buena salud, con buena calidad y excelencia de vida. Por eso se dice, ilumina tu camino, para que tú no tropieces, porque en la oscuridad se tropieza y se cae. Es mejor estar en la luz. Ilumina tu camino, así se llama
el programa. ¿Y qué busca el programa? Iluminar tu camino. Es lo que busca es que tu vida se te prolongue, se te alargue, que no mueras prematuramente, pero que este tiempo que tú estás viviendo sea de calidad, sea de excelencia, sea cumpliendo el propósito tuyo, no el de los otros. No tienes que compararte con los demás y mirar qué hacer, no. Busca en ti mismo, en ti misma busca. ¿Cuál es? Y yo te digo busca tus fortalezas. Tenemos fortalezas y tenemos debilidades. Tenemos oportunidades también en la vida. Entonces, para que tú descubras las oportunidades y no veas la crisis sino las oportunidades, lo que tú tienes que mirar es cuáles son tus fortalezas y fortalecer tus fortalezas. Fortalecerlas. No mirar el vaso medio vacío, míralo el medio lleno con lo que tienes. Así es el comienzo de una vida diferente. Así es como debes empezar. Porque si tú fortaleces lo que te quedó, vas a vivir más y vas a vivir mejor. No pienses en tus debilidades. Fortalezca tus fortalezas. Las fortalezas que tú tienes, fortalézcalas. Y pongo este ejemplo. Una persona pierde la vista, un ojo, y entonces el otro ojo se le desarrolla más, está más atento. ¿Ve? Fortalece el ojo bueno, no fortalece el ojo malo. Pierde un brazo. Una persona en un accidente perdió un brazo. Y con el otro agarra una habilidad impresionante. Fortalece, su fortaleza es el otro brazo que le quedó. Hay personas que nacen sin brazos. Entonces fortalece los pies. Y con los pies escriben, pintan, escriben a mano y escriben con computador. Con los pies se maquillan las mujeres, que hay mujeres que no tienen brazos. ¿Ve? Fortalecer sus fortalezas. Ese es prolongar tu vida. ¿Y cómo se hace para uno fortalecer sus fortalezas? Para uno no estar tratando de imitar al otro, sino desarrollándose a sí mismo lo que tienes. No comparándote, sino siendo mejor, no comparándote con los demás, sino siendo mejor cada día contigo mismo. ¿Cómo se hace? Viviendo tu vida interior. La espiritualidad. La espiritualidad no es orar más, rezar más, no es pedir más, no, es desarrollarse, es cumplir uno ese programa de vida. Como yo siempre digo, si un huevo tiene el mapa genético allá en un puntico, un huevo, ahora tú no vas a valer más que un huevo. Jesús lo dice, las plantas lo tienen todo, los animales, las aves del cielo lo tienen todo. ¿Acaso tú no eres más que las plantas del campo y las aves del cielo? El programa es un programa que te va a ayudar si tú lo mantienes vivo. Pero ahora, dentro de este programa, que te ayudo es a que seas espiritual. ¿Y cómo se desarrolla la espiritualidad? Cuando uno cultiva las buenas relaciones con los demás, cuando uno equilibra su salud, mantiene una buena salud, y cuando se es autosuficiente. Los 3 principios de la vida espiritual. 3 principios de la vida espiritual. Buenas relaciones, amar a Dios y al prójimo como a sí mismo. Buena salud, pasó Jesús haciendo el bien, sanando toda dolencia y toda clase de enfermedades. Y autosuficiencia, no te va a faltar nada. En esa base, en ese proyecto, entonces yo te estoy explicando lo del cristianismo. Porque nosotros aquí tenemos la religión cristiana. Otros tienen la religión musulmana, otros tienen el budismo, otros tienen el judaísmo, otros tienen el hinduismo, todos tienen muchas religiones. Hay otras religiones tribales, se llaman así tribales, de tribus. Pero entonces esas religiones lo que le ayudan a uno es a crecer en la vida espiritual, a fortalecer la vida espiritual. Y para que tú aproveches bien el cristianismo, yo te estoy diciendo cómo nació el cristianismo, cuáles fueron las fuentes del cristianismo. ¿Qué es el cristianismo? El cristianismo es una creación literaria. Sintámonos orgullosos de eso. No nos podemos desanimar, al contrario. El cristianismo es una creación literaria. Por eso, en el siglo XVI,
y en el siglo XVI en adelante, el XVII, el XVIII creció muchísimo, la alta crítica literaria y la alta crítica histórica. Porque se miró la Biblia desde el punto de vista histórico y se descubrió que eso no era tan, ¿cómo se podría decir? Como tan mitológico, es desmitificar. Yo estoy a favor del mito, porque entiendo lo que es el mito, pero desmitificarlo. Estoy a favor de la magia, pero es que hay que quitarle la magia como que lo que tienen que hacerlo son los demás y no hacerlo yo. Es que no he encontrado todavía la palabra exacta para decir cómo es que miramos la Biblia. La Biblia la miramos más como una cuestión supersticiosa. Mucha gente. Dios es el inspirador, el Espíritu Santo, inspirador de la Biblia. Y Dios es el que revela. Esos son dos puntos básicos. Está bien, creo en la revelación, creo en la inspiración. Toda la Biblia es inspirada, toda la Biblia, una parte de la Biblia es revelada. Entonces, parte de la Biblia es revelada, parte de la Biblia es inspirada. Pero la Biblia, pero el cristianismo no se creó como las otras religiones, como la religión egipcia, o la religión griega, o la religión de Babilonia, que se crearon fue construyendo monumentos, o la judía, al principio, las bases del judaísmo que se creó fue creando piedras y altares y eso, monumentos, trataban de hacer monumentos a Dios para representar a Dios. El cristianismo no hizo eso, por eso en el cristianismo no hay arqueología, ahí es literatura, ahí es escritura, en el cristianismo. Mire, lo más hermoso de esto, que es maravilloso, que a mí me encanta, cuando ya descubrí esto, mi fe creció mucho más, porque descubrí que Dios habla de muchísimas maneras, y eso lo dice el libro de los Hebreos, de tantas maneras habló Dios al mundo, que en el último lo habló por Jesucristo, y dicen que Jesucristo es la palabra, que es el verbo, la palabra. Y entonces todavía nos están diciendo que Jesucristo es el verbo, que Jesucristo no es una piedra, que Jesucristo no es un monumento, no es una pirámide, sino que Jesucristo es escritura, es verbo, es lenguaje. ¿Ve? Eso es lo que está diciendo ahí. El logos es entendimiento, es conocimiento, pero un conocimiento no arqueológico, no arquitectónico, sino literario. Y yo, como soy periodista, estudié periodismo y me encanta el periodismo, entonces pues me queda bien, entendí, fácil para mí entenderlo así. Y mi fe, por eso es que leo la Biblia, alimento mi conocimiento espiritual con la Biblia, leyéndola y captando. Pero ¿cómo se formó la Biblia? Se formó simplemente personas agarrando de allí, agarrando de acá, agarrando de aquí, mitos, leyendas, narraciones, y fueron armando el proyecto. El Antiguo Testamento, mira, esto te va a sorprender, el Antiguo Testamento se escribió en Babilonia. Los rabinos que estaban en Babilonia escribieron el Antiguo Testamento en hebreo. Y el Nuevo Testamento lo escribieron unos judíos que se pasaron al Imperio Romano y unos romanos que querían el cambio del Imperio Romano, que lo querían espiritualizar, y agarraron todo lo mejor que había y lo centralizaron. ¿Y quiénes lo escribieron? En las imprentas de esa época. Nosotros pensamos que los de anteriores eran menos que nosotros. No, eran lo mismo. El ser humano es el mismo ayer, hoy y siempre. Lo mismo. Por eso nada del humano. Somos humanos y nada del humano nos es indiferente. Somos lo mismo. Entonces, prácticamente en donde se escribió el Nuevo Testamento es en el territorio de Egipto, en un monasterio. Y después yo les voy a hablar cómo se escribió, qué le hicieron, cómo agarraron. Y en esa época el pueblo era griego, no hablaba latín, aunque los romanos estaban, porque es que los romanos empiezan prácticamente en un siglo antes de Jesucristo, o de la era cristiana que llamamos un siglo antes, y el cristianismo nace un siglo después. O sea que el cristianismo, que el romanismo, los romanos,
tenían más o menos un siglo y medio, o casi 2 siglos, menos de 2 siglos, menos de 200 años haber impuesto el imperio cuando nace el cristianismo, para imponer la paz romana. Entonces, el hebreo, que nosotros conocemos, la Biblia en hebreo, fue escrita en Babilonia. Todo el Antiguo Testamento fue escrito en Babilonia. Todo el Nuevo Testamento fue escrito en el Imperio Romano. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué nosotros heredamos de los judíos? ¿Por qué el cristianismo heredó de los judíos? Pues porque esos judíos ya estaban ahí en Canaán y tenían ese libro sagrado para ellos. Y los que se pasaron del judaísmo, o ese grupo que se pasó a los romanos, pues eran judíos. Si hubiesen sido budistas, pues nuestro Antiguo Testamento sería budismo. Si hubiesen sido hinduismo, entonces nuestro Antiguo Testamento sería hinduismo. Pero es que nadie más tiene libros sagrados. Los únicos que tienen libros sagrados que hay que seguir como un libro revelado, inspirado por Dios, son los judíos. Luego vinieron los cristianos y luego vino el Islam. Y lo más especial de todo esto, y más tarde les diré, es que los judíos centran su plataforma en Jerusalén. Los cristianos, Jerusalén. Y el Islam, Jerusalén. Mahoma, en un principio, quiso venir a Jerusalén. Y después lo voy a decir. Quiso centrar su plataforma de lanzamiento de su libro, porque también es un libro. Entonces, su plataforma también era Jerusalén. Lo que pasa era que le costó, fue muy belicoso, y entonces tuvo que quedarse en la Meca, y de la Meca fue expulsado y pasó a Medina. Pero él ya llegó a Jerusalén, con el único propósito de poner su centro. ¿Qué tiene ese Jerusalén? Ahí es donde yo creo en el mito, creo en la magia. La magia como algo que se nos sale. La magia es algo maravilloso. Es tú divinizar algo. Por eso los sacramentos. Por eso yo creo en el sacramento de la vida, que ya te hablé hace días. Porque es algo que tú ves normal, una piedra normal, y tú a través del mito vuelves mágica esa piedra. Y entonces empieza a producir una energía tremenda. Y eso es lo que pasó. ¿Por qué Jerusalén? Más tarde les digo. Porque todavía no he llegado ahí. Ahora, hoy les voy a hablar, y que ayer quedé, que les iba a hablar, era de la escritura. En Egipto existe una escritura que se llama los jeroglíficos. La escritura jeroglífica. La jeroglífica. Que son muñequitos. Un perro, pues un muñequito de perro. Un árbol, un muñequito de árbol. Una silla, un muñequito de silla. Una persona, un muñequito de persona. Así era como ellos iban escribiendo. Era jeroglíficos. Pero ya, en Babilonia, en Sumeria, que es la otra parte, que son las dos partes para hacer la media luna fértil, ya no eran jeroglíficos, sino eran punticos, cuneiforme. Eran puntos, cuneiforme eran cuñitas. Y entonces 3 palitos, 3 cuñitas, representaban algo. Ya era más abstracto, ya lo fueron haciendo más abstracto. Y luego pasó al alfabeto. Y cuando ya nació el alfabeto, fue donde nació la religión judía, con el alfabeto. El alfabeto. Mire, si no hubiese aparecido el alfabeto, o hasta que no apareció el alfabeto, la escritura, el lenguaje como nosotros lo tenemos escrito, hasta que no apareció eso, no apareció el judaísmo. Como religión, o sea, el libro sagrado de los judíos. Porque Judea, es una comunidad, un pueblo, como los colombianos, como los mexicanos, un pueblo. Pero ellos crearon una religión. La religión cuando uno veía esta figura en el cuneiforme, esta cuñita más 3 más, significaba ninda, ninda.
Y eso para nosotros era comida o pan. Q, vea, esto era el comer. Un babilónico o un de Sumeria, al mirar este signo, sabía que era un comer. Pero si sonaba Q, sabían que era comer. Y para mí me tendrían que decir comer, que es lo mismo. Esto es lo mismo. No ha cambiado. El inglés, el español, el francés son lenguas que cuando uno se acostumbra al sonido y se adapta al sonido, pues es fácil. God, Dios, Dios. O sea, el que sepa los dos idiomas, pues es fácil que diga God o diga Dios. Eat, comer. Q, pues para el que sepa el valor fonético de Q, pues sabe que es comer. Es que fácil. Do, him, go, es andar, estar de pie. Andar, estar de pie. Entonces, para el antiguo babilónico, esto significaba estar de pie. Luego, estas figuritas significaban estar de pie. Y se decía do, gin o gup. Y era andar o estar de pie. Esto significaba un cuerpo amortajado. Cuerpo amortajado era lu, el sonido lu. Y esto significaba era hombre. Así se fue desarrollando. Lo que les quiero decir es lo siguiente. Las primeras religiones eran figuras. Las primeras religiones eran imágenes. Y después, como el ser humano progresó, entonces apareció el valor fonético y la escritura. Aquí todavía no vemos la escritura como la tenemos nosotros, pero ya fue desarrollándose. Entonces nosotros, y aquí es donde a mí me parece que somos ingratos, porque vemos una imagen como esta y nos asusta. Sobre todo la religión actual. No hacer imágenes, por Dios, cuidado, no, nada de imágenes. Asusta, me da miedo, ay, qué susto. Mejor decir God, mejor decir gloria a Dios, mejor decir aleluya. Pero para ellos era la evolución. Ellos iban evolucionando. No tenían lenguaje, no tenían escritura, pero sí tenían figura, tenían pintura, eran pictográfico. Muy bien. Ahora, voy a mostrarles esta imagen, por este lado. Mire, la que tenemos aquí era el alfabeto latino. Fácil. Mire, para nosotros, que tenemos el alfabeto, pero esto ya fue una evolución tardía. Luego por aquí tenemos el griego, el alfabeto griego, que eran las mismas figuritas, pero eran el mismo alfabeto, pero al unir una letra con otra, sonaba de otro sonido, tenía otro sonido. Por ejemplo, para nosotros, cuando nosotros unimos D, I, O, S, nosotros en español decimos Dios. Y los de anglo, de habla angla, entonces escriben es G o D, pero es las mismas letras, es el mismo alfabeto. Ahora, por aquí tenemos los jeroglíficos. Aquí eran jeroglíficos, lo mismo que aquí. La cultura egipcia. Los egipcios tuvieron 3 clases de escritura. Los jeroglíficos, la hierética y la demótica. O sea, 3 clases, pero eran dibujitos así. Por aquí tenemos otra clase de letras. El alfabeto. Mira, aquí ya hay alfabeto. Los protopalestinos, las inscripciones protopalestinas ya eran alfabeto. El alfabeto ya, el fenicio era el alfabeto. El hebreo, un alfabeto. Y las inscripciones protosinaicas del Sinaí eran alfabeto. Los arábicos también son alfabeto. Mire, esta gente usa alfabeto. Pero por aquí, así como en Egipto, usaban el jeroglífico, aquí usaban el couniforme. Y el arameo, que llegó por aquí, es el mismo alfabeto. Mire, todas estas son las mismas letras o las mismas figuras. Cambian un poquito los sonidos y la forma de escribir, pero son el mismo alfabeto. Por aquí, las mismas cuñitas. Por aquí, los mismos muñequitos. Y por aquí ya se crea otro alfabeto diferente a los alfabetos. Y aquí las rayitas, las figuritas que se hacen abstractamente, es diferente. Por ejemplo, nosotros decimos A, B, C, D, E. Son rayitas, pero a nosotros nos parece mucha cosa grande. Muy, muy grande, nos parece
terriblemente complicado. No, son rayitas, claro. El que no las sabe, pues les parece complicado como a nosotros nos parece complicado el hebreo o el griego. Muy bien. En sí, todo ese complejo de la Biblia que nosotros conocemos se desarrolló en esta área. Mire, aquí en esta área, por aquí Egipto, por aquí hoy día Turquía, aquí Israel, por aquí Irán, Irak, Irán, aquí Arabia, que fueron los que crearon los musulmanes. Vean la tierra tan grande que es, y todo se desarrolló en este pedacito, que prácticamente es aquí lo mismo que aquí, que lo que vemos aquí en este mapita rojo, verde, es lo mismo que vemos acá. Arabia, Palestina, Irak, aquí, Irán acá, Turquía, Asia Menor y Egipto. Aquí era la media luna fértil. Voy a terminar acá porque mañana me gustaría explicarles un poco por qué en Jerusalén, por qué todo aterriza en Jerusalén. El Antiguo Testamento que fue escrito aquí en Babilonia habla de Jerusalén, de los judíos. ¿Por qué en Egipto, que fue escrito el Nuevo Testamento por los romanos que estaban por aquí en Egipto, hablan también de Jerusalén? Y todo el problema se centra en Jerusalén. ¿Por qué? Y porque aquí abajo en Arabia, cuando se crearon los musulmanes, también Mahoma quiso subir a Jerusalén. Mañana voy a hablar de eso. Esto que yo les estoy hablando, esto es para universitarios. Esto es para los que estudian en los seminarios. Esto es profundo, esto es grande. Y yo se lo doy free, gratis. Esto que yo enseño, para aprenderlo uno tiene que ir a la universidad y tiene que uno pagar dólares, muchos dólares. Y yo se lo estoy dando gratis. Y recuerde que lo gratis no se aprecia. No se aprecia. Por eso, algunos de ustedes no le encuentran aprecio a toda esta enseñanza que yo le estoy dando. Son más o menos 34 años, ya vamos para 35 años de estar en esta búsqueda. Soy un buscador. ¿Qué hay debajo de todo esto? Y es que estudié dos cosas. Filosofía es amor a la sabiduría y periodismo es el amor a la verdad. Y si la Biblia dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, esa es la búsqueda mía. La búsqueda mía es conocer la verdad, llegar a la profundidad. Y ahí es donde te voy a llevar. Con el único propósito de que tú tengas una vida más larga, más plena, larga, más tiempo aquí, pero vivas más y vivas mejor. No solamente alargar la vida, sino que vivas mejor. Eso es lo que yo te estoy enseñando, a ser espiritual. Cuando tú descubres la esencia de las cosas, tú te vuelves espiritual. Porque descubres el por qué, para qué. ¿Por qué estoy aquí? Es descubrir las raíces. Si tú descubres las raíces, sabes cómo va a ser el fruto. Porque el fruto de un árbol es gracias a lo que está en la semilla que se sembró en la tierra, las raíces que están ahí. Eso casi no lo pensamos. Pero la Biblia está llena de esos ejemplos. La semilla. Vosotros sois la semilla, dice el Señor. De la semilla. Se siembra la semilla. Y tú después, muy tranquilo, comes la manzana, comes la naranja, comes las uvas, pero no sabes la raíz. Y es lo que yo te quiero llevar, es la raíz. Para que disfrutes más de este caminar, para que te ilumines. Muy bien. Pues aquí voy a terminar en el día de hoy para mañana centrarme en ese proyecto. Siempre te doy flash, te doy cositas. Que para el que está atento dice, uy, este nos está cambiando aquí. Porque es como si estás dormido y te suena la alarma. Y tú así entre dormido llega y la apagas porque quieres seguir dormido. Porque este viaje tú lo haces dormido. Te mueres y no sabes para qué viviste. Dice por ahí una frase que dice que el ser humano que permanece dormido en este mundo, dice que mueren
viven como si nunca fueran a morir y mueren como si nunca hubiesen vivido. Y yo lo que quiero es que tú disfrutes cada día, cada instante, con una atención constante. Muy bien, pues ojalá que el tema de hoy te haya servido, te haya despertado, te haya tocado. Aunque sea que te digas, oye, voy a buscar un poco más, a ver si lo que dice aquí Ricardo es verdad. Porque yo le digo, son cositas así. No te doy todo, entonces tú vas y buscas más, pero te doy los puntos fundamentales para que tú vayas armando tu vida y tu proyecto de vida. Muy bien, por hoy te digo bye bye, pasa este proyecto, pasa este video, compártalo con los demás. Te deseo lo mejor en este día. Disfruta. Bye bye.